Entonces, si me permiten, voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana por permitirnos reunirnos a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. En especial, en este día te queremos agradecer por la vida de Estelita, que permites que cumpla un año más, Señor. Y mañana la de Carmelita, que también festejará su cumpleaños. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Padre, te damos por conocerlas, por tenerlas, por la entrega que ellas tienen hacia ti, Señor, por ese afán de servir que siempre han mostrado. Te pedimos que las bendigas, las ilumines, Señor, y que pues no pierdan nunca el gozo y que tú les concedas todos los anhelos que ellas guardan en su corazón, Señor. Y de este estudio que vamos a ver hoy en la mañana, Señor, pues también que permitas que no solo quede en unas hojas, no solo quede en un audio grabado, sino que realmente quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo apliquemos diariamente a nuestro diario vivir. Pues es algo en lo que frecuentemente caemos, en sentir enojo, en sentir amargura, Señor, y sabemos que pues eso no viene de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vemos raíces de amargura. Es el RN 62, por si la tienen ahí, y sí les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias. Vamos a estar al principio en Efesios, vamos a ver varios versículos de Efesios, y despuésito en la segunda parte del estudio, pues nos pasaremos a Primera de Samuel. Entonces, ahorita comienzo y dice: hay dos venenos que con facilidad te llevan al hospital y hasta la tumba, y son la culpabilidad y la amargura, que sabemos el daño que nos hace esa amargura. Lo vimos en el estudio del enojo, cómo te daña físicamente, emocionalmente, y llega a dañar también personalmente y las relaciones que tú tienes, o sea que también socialmente nos hace daño, ¿no? Dice, la amargura es el resultado a largo plazo del enojo hacia una persona por algún evento específico. Siempre empieza con enojo o con un sentido de injusticia por algún incidente en donde tú te sientes lastimado y herido. Y fíjate que una cosa que pasa es que puede ser algún comentario, algún hecho, alguna actitud que alguien tiene y que nosotros lo sentimos como una agresión, ya sea intencional o no intencional, o muchas veces imaginaria. A lo mejor la otra persona no lo hizo con la intención de lastimarnos ni de ofendernos, pero nosotros nos imaginamos, ay, seguro tal cosa lo dijo por mí, o sea, te lo apropias. Y está en tu imaginación nada más, porque la otra persona ni cuenta se dio del comentario. Y somos dados a caer en esa actitud. No permitas que el enojo crezca en su vida. Y esto está 4:16. Pero creo que estaba hablando. Por favor, Efesios, vámonos a leer. Efesios. ¿Sí? ¿Efesios qué, Bully? ¿Sí, Carlos, no ¿vas a decir algo? ¿Efesios 4, qué? versículo 26. Efesios 4, versículo 26. Que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí nos está diciendo que no nos está diciendo que no nos enojemos, porque es natural que en algún momento algo nos sintamos molestos, pero sí destaca que ese enojo debemos controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, si no tenemos cuidado cuando tenemos ese enojo, pues podemos herir a otras personas y podemos, si no lo aclaramos, ese enojo, empezar a sentir esa amargura en nuestro corazón. Luego dice, si lo dejas crecer, se tornará en rencor y finalmente en amargura.
No hay ninguna causa que pueda justificar la amargura. Nunca es legítima y sí te puede destruir completamente. Vámonos ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, los versículos 31 y 32, que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Fíjate cómo va aumentando. Aquí dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, porque cuando estás enojado, llegas al ratito a la ira. ¿Y qué pasa? Empiezas a gritar. Y luego, ¿qué? Aparte de que gritas, ¿qué haces? Empiezas a maldecir, ¿sí? Y a querer dañar al otro con las cosas que dices. Y toda malicia, quieres desearle un mal a alguien más. Entonces, es un enojo que va creciendo, 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 y que te llega a guardarlo en tu corazón y a sentir esa amargura. No lo debemos permitir. Dios nos previene con firmeza contra la amargura. Y esto está en Hebreos 12, 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Permítanme. 12, versículo 15. Que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Ahí vamos a estar desglosando este versículo. Fíjate cómo, para empezar, nos está diciendo: mirad bien, que es la primera parte del versículo, ¿sí? No hay excusa para tener amargura hacia alguien. Debemos mirar bien, o sea, ponerlos alertas, estar cuidadosos, ser diligentes. Habiendo recibido la gracia de Dios gratuitamente, ¿habríamos de comportarnos como si no la tuviéramos? Fíjate, o sea, ya recibimos de Dios esa gracia, así como una raíz pequeña cuando tenemos coraje, rencor, queda en nuestro corazón, y cada vez que nosotros nos acordamos del mal que nos hicieron, o la agresión, o el insulto, o lo que quieras, real o imaginario, pero cada vez que tú te acuerdas de eso, estás alimentando ese rencor, y esa raíz que tienes en tu corazón es como si le echaras agüita y va a ir creciendo, creciendo, creciendo cada vez más. Ese resentimiento va creciendo hasta formar rencor y finalmente a sentir esa gran amargura. Dice, que es la segunda parte del versículo 15, ¿no? Que dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por estar sintiendo esa amargura, y eso nos estorba en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios nos pide que caminemos en gracia, mostrando al mundo esa nueva vida que ya tenemos con Cristo. Si Cristo no tuvo amargura para con los fariseos o para nosotros, ¿cómo es posible que nosotros permitamos esa amargura en nuestra vida? Ahora vamos a ver cuáles son esas características de la amargura. Y vamos a releer el versículo 15 de Hebreos 12, la tercera parte. O sea, Hebreos 12, 15c. Ya vimos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esa amargura va a estorbarnos en todo, ¿sí? Va a estorbar nuestras relaciones con otras personas, y principalmente está estorbándonos en nuestra relación con Dios. La amargura crece
habiendo germinado como una semilla plantada, con un evento equivocado o con un incidente no controlado. Y esa raíz crece rápidamente hacia adentro con tentáculos de detalles que destruyen tu vida interior. Y también hacia afuera, con ramas de obstáculos en tus relaciones con otros. Las consecuencias son terribles, pues físicamente destruyen tu cuerpo y espiritualmente te estorban para alcanzar la gracia de Dios. Sí, habíamos quedado que ese enojo, esa amargura te hace daño internamente a tus órganos, a tu cuerpo, te hace daño físico, te hace daño mental, porque a cada rato estás acordándote y acordándote de ese evento que te provocó ese rencor y esa amargura, y te hace daño también emocionalmente, físicamente, emocionalmente y socialmente, porque también arremetes contra la demás gente y te hace daño sobre todo espiritualmente. Entonces, pues no caigamos en esas cosas. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan, muy atrás, antes de Apocalipsis, las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y Santiago 3, 11 y 12. Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, que dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sí? No podemos con la boca estar bendiciendo y al mismo tiempo estar maldiciendo por otro lado. ¿Sí? Ese lenguaje contradictorio no puede ser, y ese lenguaje que muchas veces tenemos cuando sentimos esa amargura, llegamos a tener un lenguaje pues violento, destructivo, que atacamos al otro. Entonces, ¿cuál de los dos lenguajes es el que está mostrando nuestra verdadera identidad? Por un lado estamos hablando de Jesús, estamos compartiendo, y por otro lado estamos quejándonos, estamos agrediendo, estamos siempre hablando cosas negativas. O sea, ¿cuál de las dos es la que nos está definiendo realmente? Luego otro punto que trae, que vamos a ver, Hebreos 12:15, de la última parte de ese versículo. Hebreos, donde estamos, 12:15. Y la última parte que dice: brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, o sea, no nada más es el daño que nos estamos haciendo nosotros, sino que estamos también contaminando a otras personas, ¿sí? Dios no quiere eso, Dios quiere cambiarnos de dentro para afuera. Y cuando el Espíritu Santo nos limpia, también nos da ese dominio propio, de manera que podamos decir y hacer lo que agrada a Dios. No se trata de que nos pongamos una mascarita, ¿verdad? De que, ay, sí, qué bien estoy y todo está bien y no estoy enojada, cuando realmente estás molesta. No, se trata de pedirle a Dios que nos limpie de adentro para afuera, para que realmente tu rostro demuestre lo que traes en tu corazón y que no haya amargura en él. Dice, la amargura contamina a otros, al punto que la destrucción que tú traes también los empieza a destruir a ellos. Esto es algo muy delicado, ¿eh? Y generalmente es con quienes más amamos nosotros, con nuestros seres queridos, con los que tenemos más cercanos, con nuestras familias. Sí, no hay manera de ocultar la amargura, ni tampoco de no pasársela a otros. Es como una roña
que con un poco de contacto contaminas al compañero. Ya lo habíamos comentado en el estudio del enojo, ¿sí? Cuando tú estás enojada, amaneces de malas, bueno, al ratito toda la casa está enojada y hasta el perro ladra, ¿sí? Los contaminas a todos, los contagias. Si la amargura es un mal tan serio que Dios nos muestra sus consecuencias a través de la vida de un hombre en la vida. Y para esto vamos a ver el ejemplo de Saúl, del rey Saúl. Acuérdense, Saúl, el primer rey de Israel. Entonces vamos a ver cómo Saúl es ungido por Samuel, pero es una persona, es un hombre que tenía pues poca confianza en sí mismo y un gran complejo de inferioridad, a pesar de que tenía una bella presencia y gran estatura, porque aquí lo vamos a ver en Primera de Samuel, que nos narra cómo era él. Primera de Samuel, vamos a ver 8, si quieren dejar marquita, porque nos vamos a estar viendo varios versículos de Primera de Samuel. Primera de Samuel 8, versículo 19 al 22. Lo leo. 8, versículo 19. Ajá. Recordemos que el pueblo era gobernado por jueces, pero el pueblo empieza a pedir que quiere tener lo mismo que las otras naciones. Quieren un rey, ¿sí? Aunque Samuel les dice que no es lo más adecuado, que no es bien para ellos, que ellos deben obedecer, que el rey que ellos tienen es Dios, ¿sí? Pero ellos quieren estar como las otras naciones y empiezan a pedir un rey. Entonces vamos a ver lo que está en 1 Samuel 8, versículo 19 al 22, que dice, en los versículos anteriores me voy un poquito antes para leer lo que les dice, las consecuencias de que ellos tengan un rey, que se las está diciendo ya Samuel, sí. Dice, desde el 14 me voy, y dice, asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, y de vuestras viñas, y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Fíjate, ya le está diciendo todo lo que puede pasar al tener ellos un rey. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Aquí están necios pidiendo un rey, a pesar de que ya Samuel les dijo las consecuencias que podía haber al tener ese rey. Y vamos a ver ahí mismo los versículos 16 y 17 del capítulo 9. Capítulo 9 de Samuel, versículos 16 y 17. Dice, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Esto le está diciendo Jehová a Samuel. Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y el siguiente versículo que dice,
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Ya le está diciendo Dios quién es el varón al cual Samuel va a ungir. Y también vemos el siguiente capítulo, el 10, versículo 22 y 23. Fíjate, o sea, Samuel ya ungió a Saúl y lo está presentando al pueblo. El versículo 20 al 23 de Primera de Samuel, capítulo 10. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Sí? Saúl ya sabía que sería el rey. ¿Y qué pasa? Que en vez de enfrentar, él se esconde en el bagaje. No quiso enfrentar en ese momento pues la responsabilidad que venía. Luego dice, la falta de confianza que tenía Saúl no era más que orgullo, que lo hacía muy susceptible al enojo y a la amargura. Saúl fue un rey que reinó 32 años, pero a través de ellos su orgullo solo creció en lugar de permitirle a Dios que lo quitara. Él empezó muy bien a gobernar, era muy buen militar, le iba bien en las batallas, pero fue creciendo también ese orgullo. Y ese orgullo hizo que se fuera alejando de Dios, que no estuviera obedeciendo a Dios. Primera de Samuel 13, 8 al 14. Primera de Samuel 13, 8 al 14. Me voy a ir un poquito antes. Aquí van a entrar el pueblo de Israel en guerra con los filisteos. Me voy a ir un poquito desde el 5, voy a leer, y dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Todos estaban bien atemorizados. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué pasaba aquí? Saúl, por muy rey que fuera, él no tenía el derecho a hacer holocausto. Y Samuel le había dicho que lo esperara, que él lo realizaría. Pero como ve que Samuel no viene, él empieza a hacer el holocausto. ¿Sí? A él no le correspondía, por eso Samuel cuando regresa le dice,
ya verán, dice en el siguiente versículo, en el 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor a Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. Fíjate, ya estamos viendo cómo ese orgullo que tiene Saúl le está haciendo tomar decisiones que no le corresponden. No era para él que él hiciera ese holocausto. Ahí ya está desobedeciendo lo que Dios dice. Él desobedeció a Dios por orgullo, no atendiendo lo que Dios estipulaba. Saúl desobedeció a Dios constantemente porque estaba más interesado en tener una imagen adecuada ante el pueblo que una imagen adecuada ante Dios. ¿Sí? Él prefería quedar bien con el pueblo que lo que estuviera bien ante Dios. Y esto lo vemos en 1 Samuel 15, versículo 30. Primera de Samuel 15, versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí le está diciendo a Samuel que sí, que ha pecado, pero que le ruega que vaya con él para que no perder popularidad ante el pueblo. Dios, pues, determinó quitarle el reino a Saúl por su orgullo incontrolado. Y así empezó el descenso del gran rey. Porque esta no sería la única ocasión en que Saúl va a desobedecer a Dios. En otras ocasiones también Dios le dice que va a guerrear contra un pueblo y tiene que acabar con todos, con todo. Y él no lo hace, no obedece, hace lo que él piensa que está mejor. Entonces, Dios lo va a desechar. 1 Samuel 15, 26. Dice. Vamos a ver 16. 1 Samuel 16, versículo 14. Dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este orgullo de Saúl y desobediencia a Dios pronto tendría una víctima en la tierra, con quien derramaría toda su ira con celos y envidia, que son como que la mecha para prender en la amargura. Y esa persona va a ser David. 1 Samuel 18, 6 al 9. Primera de Samuel 18, 6 al 9. Aquí estamos en el capítulo en donde empieza Saúl a tener enormes celos contra David. ¿Sí? Y unos celos y una amargura tal en su corazón que lo que quiere es acabar con él, es matarlo. Si le empieza a dar celos, vamos a leer desde el 6, que dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000
y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empezó a tener ese coraje, esos celos contra David y esa amargura que crecía tanto que él pretendió acabar con su vida, con la vida de David. Y lo va a tratar de hacer varias veces, pero Dios siempre protegió a David. Saúl temía a David y tramó su destrucción, inclusive utilizando a su propia hija para esto. Y esto está en 1 Samuel 18. Vamos a leer desde el versículo 12, por favor. Dice: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Le daba muchísimo coraje. Y aquí lo que le está poniendo para que vaya a la guerra y pues lo maten. Y vámonos a saltar hasta el versículo 25 de ahí mismo, 1 Samuel 18, 25, dice: Y Saúl dijo: Decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. El rey Saúl había ofrecido que iba a dar a su hija Mical a quien venciera a los filisteos. Y le pide que es abierto otro dispositivo. Ahí les encargo el micrófono. Y les iba a ofrecer a su hija, pero para esto tenía que matar a los filisteos y llevarles 100 prepucios de filisteos. Él pensaba que con eso, pues en ese ataque tan fuerte que iban a tener, pues iban a matar a David. Y esa obsesión creció a tal grado que él mismo quiso matar a David. Y esto está en el siguiente capítulo, de 1 Samuel 19, versículo 9 al 11. 1 Samuel 19, versículo 9 al 11. Voy a leer desde el 8 también, ¿sí? Dice: Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando el arpa. ¿Se acuerdan que David tocaba un instrumento para animar al rey Saúl cuando él estaba como en depresión, cuando estaba mal? Dice: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. O sea, Mical es la hija de Saúl, ya le había dado a su hija, ya se habían casado, y ella es la que lo previene contra Saúl. Y él vuelve a huir de Saúl. Así empezó una persecución que duró años, donde Saúl estaba obsesionado en matar a David. Pero quien realmente se estaba destruyendo, pues era a él mismo, porque cuando nosotros tenemos esa amargura, ese enojo, ese rencor, esa ira contra otras personas, a la otra persona no le estamos haciendo ningún daño. El daño nos lo estamos causando nosotros mismos, ¿sí? Y estamos alimentando esa amargura constantemente cada vez que recordamos esa supuesta ofensa que nos hicieron.
Entonces, finalmente, Saúl se destruyó por una gran amargura que no podía controlar. Él intenta varias veces atacar a David. Dios siempre protege a David, no lo logra hacer. Y vamos a ver qué pasa en 1 Samuel 31:4. 1 Samuel 31:4. Dice, aquí están en un ataque contra los filisteos van ganando y están peleando duramente, están persiguiendo a Saúl. Vamos a leer desde el principio, por favor. Primera de Samuel 31, desde el versículo 1 hasta el 4, dice, los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Y fíjate a qué llega Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Sí? ¿Se suicidó? Le pide al escudero que lo mate. El escudero no se atreve a hacer eso y él se suicida. Esa amargura que tenía, ese coraje lo lleva a esa situación tan tremenda. Si tú no puedes permitir amargura en tu vida, pues esta te destruirá. Por otro lado, quizá tú seas objeto de amargura, siendo perseguido por otro sin causa. Tómalo como de Dios, que te hará crecer inmensamente en tu carácter y dependencia a Él, no defendiéndote, sino llevando siempre tu causa a Dios. ¿Sí? Primera de Samuel 24, 6. Primera de Samuel, nos regresamos una hojita, 2 hojitas. 24, vamos a leer también aquí desde el 4, por favor. Que aquí vamos a ver cómo en una ocasión que en uno de los ataques está persiguiendo Saúl a David, David se esconde en una cueva, ¿sí? Y en esa cueva entra Saúl y él tiene oportunidad de matarlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el que tenía la amargura era Saúl. David no tenía nada contra él. Entonces vamos a ver desde el 4. Bueno, vamos a leer también desde el 1, por favor, para toda la idea. Vamos a ver cómo David perdona la vida de Saúl. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl no se da cuenta que adentro está David y sus hombres, y lo que le dicen sus hombres a David. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Fíjate, aquí David, a pesar de todos los ataques que ya había recibido de Saúl, él no tiene
intención, no tiene nada contra él, no tiene amargura, no tiene coraje, no quiere vengarse. Vamos a ver el versículo 10 del capítulo 26 de Primera de Samuel, Primera Samuel 26, versículo 10, que dice, bueno, también aquí me quiero regresar un poquito y leer desde el 8, ¿sí? Que es otra ocasión en que David tiene oportunidad de matar a Saúl cuando él está en su campamento dormido y David no lo hace. El 8 dice, bueno, el 7 me voy, dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, estaban todos dormidos. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo... dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a la cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Bueno, ya continúa la historia, pero aquí vemos cómo David no lo hizo, tuvo esa oportunidad de matarlo y no lo hace. Entonces, no podemos nosotros darnos el lujo de tener esas raíces de amargura como Saúl, que lo hace acabar hasta con su vida, sino extirparlas, pedirle a Dios que nos las quite, si es que ya las tenemos. No es nada más cortarlas, es extirparlas. Así cuando hay una hierba mala en tu jardín, y bueno, si tú nada más la cortas, lo que pasa es que va a volver a salir. Necesitas arrancarla de raíz y echarla fuera. Y así es con la amargura. Debemos pedirle a Dios que la arranque de nuestro corazón. Y para esto, vamos a ver, haz una lista de lo que te hicieron, lo que te ofendió, lo que te agredió, lo que hizo que empezaras a sentir enojo, coraje, amargura, ira, todo eso. Haz una lista. Y vamos a ver que a lo mejor son cosas insignificantes, ¿no? Luego, haz una lista de lo que tú le has hecho a Dios. Ah, caray, ahí sí está muy fuerte, porque ahí sí está, nos enfrentamos con muchas cosas. Hebreos 12, 3 y 4. Hebreos 12, versículo 3. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Cuando enfrentamos problemas y dificultades, es muy fácil perder la perspectiva completa, ¿sí? Y el sufrimiento es algo que, esa agresión que te causaron y ese sufrimiento, dolor que te causó, pues Dios lo está permitiendo para que tú realmente te des cuenta cómo estás, cómo está tu corazón, si está maduro espiritualmente o si sigue gobernando tu yo sobre tu vida, ¿sí? Si realmente hiciste de Cristo nada más Salvador, pero no lo has hecho el Señor de tu vida. Y esas nos hace
pues realmente ver en qué situación estamos, cómo respondemos ante las situaciones que vamos enfrentando. Luego ahora, medita en que Dios ya te perdonó y cómo tú debes perdonar al otro. O sea, sí queremos que Dios nos perdone, pero no queremos nosotros perdonar al que me dijo una cosa fea que no me gustó, al que me sacó la lengua. Ahí sí no quiero. A ver cómo. Mateo 6, 14 y 15. Mateo capítulo 6. Versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es que sea condición. Dios ya nos perdonó y nos está mostrando ese amor incondicional que tiene hacia nosotros. Y cómo es posible que Jesús, que no cometió ningún pecado, que pagó por nuestros pecados en la cruz, que ya nos perdonó nuestros pecados, Él sin haber pecado, nunca, y nosotros, pecadorzotes, no podamos perdonar al otro. Eso no es posible que lo permitamos, ¿sí? Considera que Dios ha permitido lo que te hicieron para forjar carácter y crecimiento en tu vida. Es una oportunidad para que nos demos cuenta realmente cómo estamos espiritualmente. Realmente estamos dejando que Jesús controle nuestra vida o seguimos con ese yo gobernando en nuestro corazón, que es el que se ofende, el que se incomoda, el que siente amargura. ¿Quién está gobernando tu corazón? Entonces, pues hay que perdonar y también pedir perdón porque tal vez nosotros hayamos cometido también alguna agresión condicional, o sea, sin querer hacia otra persona y pedirle perdón. ¿Cuántas veces no ha pasado que alguien está molesto contra ti y tú dices, ay, ¿por qué estará enojado conmigo? A lo mejor tú dijiste algo que se ofendió. Entonces es cuando debemos acudir y decirle, oye, perdón, pero yo noto que estás molesta conmigo, hice algo, dije algo que te haya molestado, y ya que se aclare esa situación, pues pedirle perdón, ¿sí? Para lo cual necesitamos, pues, rogar con mucha oración, depender de Dios y mostrar a ese Jesús que está en nuestro corazón. ¿Y qué resultado vamos a tener de esto? Pues que tendremos una fuerte comunión con Dios. Hemos quitado todo estorbo de nuestro corazón, porque esas raíces empiezan a crecer, empiezan a estorbarnos, inclusive en nuestra relación con Dios. Hebreos 12, 14, que es la última parte. 12, 14. Voy a volver a leer todo el versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es el versículo 15. Y el anterior que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? El pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo cual, si queremos ver a Dios, sentir a Dios en nuestra vida, no perder ese gozo, esa paz, debemos vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Pues estar en paz, vivir en buena relación con Dios nos hace tener esa buena relación con los creyentes, con otros, ¿sí? Aunque no siempre no vamos a sentir amor por todos, pero sí debemos buscar estar en paz con todos. Y así, pues, lograremos estar más acordes a lo que Cristo quiere de nosotros, ¿sí? Quitar toda raíz de enojos,
de amarguras, de cosas desagradables que tengamos en nuestro corazón, pedirle a Dios que las extirpe. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder, nos va a costar muchísimo trabajo, pero pidiéndole a Dios que Él lo haga, para Dios no hay imposibles. Entonces, Él la quitará de nuestro corazón. Entonces, yo les motivo y me motivo a mí misma a que en esta semana tratemos de reflexionar y de ver todos esos rencores que tenemos guardados de años, muchos de ellos, y que ahí los tenemos y están como esa piedrita en el zapato que te está molestando constantemente, que está, pero que no has sacado de ahí. Entonces, sacar todas esas emociones negativas y pedirle a Dios que las quite de nuestro corazón, para que podamos tener esa relación limpia, sin obstáculos con Dios, y podamos mostrar un Jesús vivo en nuestras vidas. Entonces, pues este es el estudio de raíces de amargura, que sí tengo que estar constantemente recordándolo, yendo a esos versículos, porque no quiero estar como Saúl, no quiero tener esa amargura constante y querer hacerle daño al otro por lo que me hizo hace 10 años, y te acuerdas, hace 10 años, pero es que hace 10 años tú me hiciste. O sea, no podemos como cristianas tener esos sentimientos en nuestro corazón. Entonces, dejarlos, ya, Dios los quitará. Pues, ¿alguna quiere hacer algún comentario al respecto, chicas? Pues sí, está Escucho. ¿O no han muy sentido bonito la el amargura? estudio. Muy bonito el estudio y nos hace No han tenido. recapacitar. Y es que, ¿sabes que incluso los hombres, a veces en plan de broma, dicen, ¿no?, que las esposas tenemos memoria de elefante, ¿no? O sea, que nos acordamos siempre de que tú me hiciste esto, me hiciste el otro. Entonces, yo tengo que trabajar esa parte, ¿eh? Porque en verdad, tengo que recordar más las cosas lindas y perdonar, ¿no? Cosas, porque yo también tengo que ser perdonada, ¿no? Entonces, sí es un tema que me llega al corazón, ¿no? Porque a lo mejor me fijo más en lo que me duele que a lo mejor en lo que yo hago, ¿no? Y sí es cierto, para eso tenemos muy buena memoria, ¿verdad? Porque entonces sí, y es que de 1998 y casi te sabes el día y cómo andabas vestida, y te acuerdas perfectamente de todos los detalles con los que tú te sentiste ofendida, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos albergando todas esas cosas en nuestro corazón? No debemos de permitir. Entonces, pues para finalizar voy a dar gracias. Señor, te queremos dar gracias por esta enseñanza que nos has mostrado en este estudio de raíces de amargura. Gracias, Padre, porque es una manera en que realmente nos damos cuenta que sí llegamos a tener esas raíces grandes, a veces pequeñas, pero que están latentes en nuestro corazón, Señor, y que cada vez que nosotros nos acordamos, pues estamos alimentándolas y haciendo que vuelvan a surgir. Y lo más grave, Señor, es que sabemos que cura en nuestro corazón nos hace obstáculos en nuestra relación contigo. Muchas veces hasta nos alejamos y no queremos orar, no queremos ir a tu palabra, sabemos que siempre estás con nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos por tener ese pecado en nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que tú arranques, irpes de nuestro corazón todas esas raíces de amargura que tenemos todavía, y pues podamos tener esa relación de estar bien contigo, y al estar bien contigo, Padre, sabemos que pues tendremos también esa bonita relación y estar bien con los demás. Gracias, Padre, por esta enseñanza, y nuevamente te agradecemos por las cumpleañeras que festejan un año más de vida. Gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.